Buenos días, me presento. Soy Humberto Amaru Maraví Cecilia. Trabajo como dentista en el Servicio Andaluz de Salud. Voy a hablar del síndrome de ardor bucal, del diagnóstico y el tratamiento. Me gustaría agradecer a la organización del Congreso la oportunidad que me brindan para dar esta ponencia. Yo empecé trabajando como dentista y me di cuenta que había una serie de patologías que no manejábamos del todo bien, patologías no dentales. Entonces decidí hacer el máster de medicina bucal, con lo cual empecé a reconocer una serie de patologías que a lo mejor antes no diagnosticaba o no sabía manejar, como puede ser el síndrome de ardor bucal. Luego, cuando uno empieza a trabajar, se da cuenta que hay un gran desconocimiento en el diagnóstico y en el tratamiento de estas patologías. El síndrome de ardor bucal muchas veces se considera un síndrome raro, entre comillas. Según mi experiencia, no es tan raro. El problema es que a veces no sabemos diagnosticarlo. Y el paciente va dando vueltas de una consulta a otra, de un especialista a otro, de tratamientos distintos, no mejora. Entonces es importante, yo creo, que conocer por lo menos el síndrome de ardor bucal para orientarlo y tratarlo. El síndrome de ardor bucal ha recibido diferentes nombres. Síndrome de boca ardiente, glosodinia, estomatodinia, estomatopirosis, glosopirosis. Se dice glosodinia, glosopirosis porque con frecuencia la sintomatología es en la lengua. La etiopatogenia es desconocida, pero se asocia a una serie de factores: la serostomía, la ansiedad, alteraciones hormonales, problemas sociales, problemas emocionales, ansiedad, depresión. Sin embargo, es desconocida. Se considera un dolor neuropático. Es una condición dolorosa, entre comillas, crónica, porque el paciente lo que suele sentir es una quemazón en cualquier parte de la mucosa oral, sin hallazgos clínicos ni causa aparente. También está descrito el ardor bucal secundario, la candidiasis, líquen plano, pero es una entidad distinta, no se trata de un síndrome de ardor bucal propiamente dicho. La fisiopatología se considera un dolor neuropático subclínico, aunque esto está en estudio, ¿vale? No se sabe si es un dolor central, no se sabe si es periférico. Hay tres teorías. Parece que hay afectación a tres niveles, que incluso pues, se pueden superponer en un mismo paciente. Una neuropatía periférica, por eso hay muchos tratamientos que son tópicos. Hay una alteración en la sensibilidad periférica de los nervios, en los receptores periféricos, y por eso los tratamientos tópicos, en teoría, según esta teoría, son efectivos. También puede tratarse de una afectación a nivel trigeminal o de sus ramas. Incluso se describe una inhibición de los receptores dopaminérgicos. Como digo, todo esto está en estudio y no se entiende bien la fisiopatología. Por eso nos cuesta mucho establecer un tratamiento realmente efectivo. A veces cuesta tratar estos síndromes. El diagnóstico es fundamentalmente por los síntomas. Tenemos muy pocos signos. De hecho, se caracteriza por no tener causa aparente ni ninguna sintomatología. Es verdad que a veces vemos signos de serostomía que se ve asociado, pero básicamente es una sensación de quemazón en cualquier parte de la mucosa oral, sin hallazgos clínicos ni etiología aparente. A veces es difícil de describir, es decir, el paciente no lo cuenta como lo siente. No nos dice que tenemos una quemazón, nos cuenta una sensación rara, un picor, un escozor, un ardor. Incluso hay pacientes que nos cuentan: me salen llagas. Le exploramos la boca y no tiene llagas. Que no tenga llagas no significa que no le moleste. No, es que tengo llagas por la tarde. A lo mejor es que no tiene llagas. Es importante explicar al paciente que aunque no tenga nada, le puede molestar. El paciente tiende a justificarlo y lo explica como lo siente. La localización más frecuente y más típica es en la lengua, sobre todo en la punta de en los laterales. También se da en paladar, mucosa labial y ya con menos frecuencia en rebordes alveolares, mucosas yugales y orofaringes incluso. Se ve asociada a la disgeusia con gran frecuencia. Los pacientes nos cuentan que tienen menos sabor, un sabor raro, un sabor metálico, y es importante orientar la anamnesis. En el tratamiento, como veremos, es importante que el paciente se sienta comprendido. Si va dando rebote por 40 consultas, va a un sitio, a otro, y nosotros le preguntamos, ¿y tiene mal sabor en los alimentos?
El paciente piensa, este hombre sabe lo que estamos hablando, este doctor sabe de qué estamos hablando. Y ayuda mucho en el tratamiento, que se sienta entendido, que sepa que es una patología que conocemos, que podemos tratar. También con frecuencia se ve asociada a serostomía. No se sabe si puede ser consecuencia de los fármacos que toman, porque a veces se ve asociado a la ansiedad, depresión. En estos casos, la farmacología puede ser serostómica. Para el diagnóstico es importante escuchar al paciente. Primero dejarle que se exprese, que nos cuente lo que le pasa y después hacerle una anamnesis guiada. Es decir, a veces se van por las ramas, se pierden en la sintomatología, nos cuentan otras historias, insisten en que tienen algo en la boca. Entonces después de escucharlos hay que hacer una análisis guiada. La exploración oral debe ser exhaustiva. Si se encuentra una causa, no se trata de síndrome de ardor bucal. Es una patología que tenemos que tratar de forma multidisciplinar. Es decir, desde la consulta de medicina de familia pueden diagnosticarlo, pero desde mi punto de vista, la consulta de odontología o de estomatología tiene que verlo para descartar una causa, porque estamos acostumbrados a ver estructuras normales. A lo mejor encontramos una glositis migratoria benigna, nosotros estamos acostumbrados a verla y lo consideramos como normal. El paciente con frecuencia achaca la sintomatología a estructuras orales normales. Es decir, hay pacientes que nos cuentan, es que me molestan los bultitos que tengo aquí en el labio por dentro. Quíteme los bultitos. No, es que los bultitos son las glándulas salivales menores, que son partes normales de la estructura oral. Es que me molesta la lengua porque, no, son las papilas. Entonces tenemos que explorar la mucosa para estar seguros de que no tiene nada en la boca. ¿Vale? Es importante explicar al paciente, y esto también forma parte del tratamiento, que aunque no tenga nada en la boca, no significa que no le duela, sino no se siente comprendido. Cuando el paciente no se siente comprendido, nos mira y dice, hombre, este doctor no me está entendiendo. Nosotros lo miramos, nos está contando una cosa rara. Si no conocemos la patología, pensamos que se lo está inventando. El paciente eso lo capta. Entonces, muchas veces hay que entender al paciente y saber que la patología existe. Por eso es importante el conocimiento de este síndrome. También es importante hacer una analítica sanguínea para descartar un déficit vitamínico que lo vemos a través de una anemia. Ojalá tenga un déficit vitamínico, pues entonces el tratamiento con el complemento dietético o vitamínico hace que el paciente mejore bastante. De mi experiencia personal, es difícil encontrarlo, no se ve con frecuencia. Se da con mayor frecuencia en mujeres que en hombres. En la posmenopausia o perimenopausia. A edad media de presentación es de 50 años. Es variable. Paciente con 70 años, paciente con 40, incluso con 30, también encontramos algún paciente, aunque es menos frecuente. La prevalencia es variable en los estudios, entre el 0,14 y el 5%. Desde mi punto de vista, y esto es una opinión personal, el problema es que muchas veces no se diagnostica bien. Tenemos pacientes que se quejan de molestias en la boca, pero si no le orientamos la anamnesis y la exploración adecuada, no lo diagnosticamos el síndrome. Y, según lo que llevo en mi práctica clínica habitual, no es conocido por un gran número de profesionales. No es tan conocido como cabría esperar. Decir que en ocasiones presentan un desencadenante. Es frecuente el trauma emocional. Es decir, es típico el paciente que pierde un familiar, que tiene un problema emocional importante. A veces eso desencadena. Y es una cosa que también tenemos que abordar. Tenemos que abordar ese trauma emocional. Insisto en el tratamiento multidisciplinar. A lo mejor tenemos que ayudarnos, desde la consulta de odontología, tenemos que ayudarnos de la consulta de medicina de familia, el servicio de psiquiatría. ¿Vale? A veces está descrito el desencadenante del tratamiento dental. Hay veces que se hace una extracción dental y desde entonces tiene la sintomatología. Explicar al paciente que, bueno, eso pasa, está escrito. A veces los pacientes desconfían, se enfadan, ¿no? Esto es un desencadenante descrito. Incluso hay veces que no es el desencadenante, sino el paciente tiene una sintomatología rara, encontramos una pieza dental en mal estado, le hacemos la endodoncia, sigue con la sintomatología, se hace la extracción, sigue con la sintomatología.
como era un síndrome de ardor bucal, el tratamiento dental lo ha desencadenado o ha sido coincidente. También es importante conocer los patrones de presentación. Hay descritos 3 patrones. En el tipo 1, el paciente se levanta mejor por la mañana y empeora a lo largo del día. Este es el que con más frecuencia vemos. El tipo 2 presenta sintomatología desde primeras horas del día. Se levanta ya con la sintomatología desde por la mañana. Y el tipo 3 es intermitente. Hay días sintomáticos, otros con síntomas. En el tema de conocerlos es para guiar la anamnesis. Muchos pacientes están perdidos y cuando nosotros le vamos preguntando, ¿se levanta bien por las mañanas y empeora a lo largo del día? El paciente ve que sabemos de qué estamos hablando, que conocemos el síndrome, que lo vamos orientando. Y esto gana mucho en el tratamiento también. Cuando el paciente coge confianza, mejora mucho el tratamiento. Insisto mucho en esto porque desde mi punto de vista y experiencia personal es un factor importantísimo. También es importante conocer los patrones de presentación porque la gran mayoría de los tratamientos están descritos a 8 horas, a 12 horas. En algunos casos se puede adaptar al patrón. Es decir, si se levanta bien por la mañana, a lo mejor la toma inicial podemos darla más tarde. Si se levanta mal desde por la mañana, la toma inicial podemos empezarla desde por la mañana. Desde experiencia personal se pueden adaptar las tomas a la sintomatología del paciente, al patrón horario del paciente. Y le suele ir bastante bien. Insistir que en el tratamiento es importante, aparte de todos los que están descritos, desde mi experiencia personal, escuchar al paciente, empatizar con él, comprenderlo, que se sienta eh, arropado, no olvidado, que se sienta acompañado básicamente. Si no, todas estas terapias que hacemos no son totalmente efectivas. La evidencia, comentar que respecto a la evidencia de los tratamientos del síndrome de ardor bucal, la evidencia no es muy fuerte. Es verdad que existe más evidencia en las terapias psicológicas, en el clonazepam tópico y la capsaicina tópica. Insisto en lo de tópico porque también se da el clonazepam sistémico. Entonces los tratamientos tópicos son por contacto. Hay que explicárselo bien al paciente. Ahora nos detendremos en las próximas diapositivas a explicarlo mejor. Hay también otros tratamientos descritos, pero tienen mucha menos evidencia. Los suplementos dietéticos, principalmente el ácido alfa-lipoico, que dentro de estos tratamientos está bien, se usa, yo no lo uso mucho, pero hay compañeros que lo usan y no va mal. También hay antidepresivos y antipsicóticos, anticonvulsivos, benzodiazepinas, incluso están descritas hasta barreras físicas y otros tratamientos tópicos. Hay multitud de tratamientos tópicos, anestésicos, multitud. Dentro de la poca evidencia científica que hay, la psicoterapia sí tiene evidencia de tratamiento a largo plazo. Lo que pasa con los estudios, como en todos estos tratamientos, a veces tienen pocos pacientes y tienen un riesgo de sesgo. Están descritas las terapias conductuales. Para esto tenemos que trabajar multidisciplinarmente con la consulta de medicina de familia o con psiquiatría, que hay que apoyar a un psicólogo. Tenemos que buscar otros, no podemos desde la odontología hacer este abordaje. Es verdad que podemos hacer mucho apoyo psicológico al paciente, pero en un abordaje psicoterápico tenemos que derivarlo. Sí que de la consulta es importante que le escuchemos al paciente. Hace falta tiempo. Al paciente que hay que darle un tiempo determinado. Al paciente hay que explicarle su patología, porque muchas veces han pasado múltiples pruebas, tratamientos, consultas, han pasado por un médico, por otro especialista, un tratamiento sin mejoría. Se agobian, empiezan a pensar que tengan algo malo, la cancerofobia. Entonces hay que explicarle, incluso hay que explicarle que una exploración normal no significa que no presente molestia. ¿Vale? Cuando decimos, es que no tiene en la boca, pero a mí me molesta, sí. Hay patologías que se caracterizan por tener eh, lesiones orales y otras que no. Y el tratamiento es distinto. Es muy importante que diferenciemos entre una y otra. Que el paciente entienda que es distinto el tratamiento, porque si no, se empeña en que él tiene algo en la boca. Es importante explicar si no tiene nada, se trata distinto. Hay pacientes que incluso llegan a tomar una biopsia. Me molesta la lengua, le tomo una biopsia innecesaria, pues es importante el diagnóstico y el tratamiento.
También es importante el manejo de la ansiedad y la depresión. Obviamente ahí, desde mi punto de vista, hay que trabajar con otros servicios, no solo la consulta de odontología. Si el paciente tiene un síndrome ansioso depresivo que no está bien llevado, a nosotros nos va a ser más difícil tratar este síndrome bucal desde la consulta de odontología. Hay que implicar al paciente. Es decir, el paciente tiene que asumir y aprender a vivir con la sintomatología. No significa que la tenga todo el tiempo, sino que muchas veces el paciente se agobia. Tendré algo malo, ¿qué me pasa? Cuando se agobia, la sintomatología empeora. Muchas veces nosotros se lo explicamos, tampoco hay que darle falsas expectativas, es decir, hay pacientes que lo tratamos y mejoran rápidamente, en 2 semanas, un mes, pero no es raro que los tratamientos sean a largo plazo, durante varios meses, de que nos cueste que mejore, que después haya que mantener el tratamiento un largo tiempo. Entonces tampoco podemos crearle falsas expectativas al paciente. Le explicamos que nos vamos a ver varias veces, a menudo y durante un largo tiempo, ¿vale? Pero que no se agobie, que mejora. Si se agobia, empeora. Tiene que asumir esa sintomatología. El clonazepam tópico es el que yo más uso. Va bien, tiene cierta evidencia científica dentro de la pruebas que hay. Insistir que el efecto es tópico. Es importante que sea chupado, ¿vale? El paciente tiene que aguantarlo en la boca un tiempo. Yo te mando comprimidos. El paciente chupetea el comprimido, lo mantiene en la boca hasta que se disuelve. Si lo quiere escupir, lo puede escupir, pero realmente es incómodo para el paciente, normalmente se traga la saliva. Es importante explicarle bien al paciente porque si no después nos llega a la consulta, ha mejorado y dice, no, ¿cómo se lo está tomando? No, yo me lo trago. No, no lo está chupando, no, yo me lo tomo. Es importante explicarse bien al paciente. Incluso en los informes o en las prescripciones que hacemos, que conste que el efecto es tópico, porque no es muy conocido el tratamiento tópico con el clonazepam. Se puede usar en gotas, ¿vale? Se pueden diluir 5 gotas en una cucharilla de agua, 5 mililitros. Se puede enjuagar 3 veces al día, se mantiene un minutillo, se escupe. Yo prefiero los comprimidos de 0,5. Son dosis bajitas. La dosis que se puede dar máxima son de 3 comprimidos cada 24 horas. Yo empiezo normalmente por medio comprimido por la mañana o al mediodía y medio por la noche, con 2 medios comprimidos. Me adapto, personalmente me adapto al tipo de sintomatología. Es decir, si empieza desde el mediodía, yo empiezo el tratamiento desde el mediodía. Es decir, al mediodía y por la noche. Me salto la toma de la mañana. Si es tipo 3, pues hay que poner un tratamiento más crónico. O tipo 2, hay que poner un tratamiento cada 8 horas. O cada 12, según la sintomatología y la gravedad y la respuesta al tratamiento. Yo suelo empezar con pautas bajas para evitar los efectos secundarios de somnolencia y que el paciente abandone el tratamiento. Aparte, si con menos tratamiento puedo manejar el caso, mejor. Pero es importante revisar al paciente. Se le pone un tratamiento y se le revisa para ver si se aumenta dosis, se mantiene, baja. ¿Vale? También es importante eh, el no pisar, que no haya interacción entre medicamentos. Si son pacientes con un problema de ansiedad y toma otra benzodiazepina, por ejemplo, un lorazepam para dormir, intentamos alejar la toma de clonazepam de la del lorazepam. Y si hace falta darla por la noche, por ejemplo, hablar con su médico cabecera para adaptar las pautas, el lorazepam por clonazepam, y así trataremos las dos cosas con un solo fármaco, el síndrome bucal y la ansiedad. La capsaicina tópica no existe en presentación comercial para su uso oral en España. Lo que se hace es diluir salsa de tabasco en agua. Esto puede dificultar la implantación, la posología y la adhesión al tratamiento del paciente. Es decir, le estamos dando a un paciente que le quema la boca un picante. Entonces tienen que ser pacientes muy colaboradores, que tengan mucha confianza en nosotros. Y yo lo uso poco, pero bueno, está descrito y no va. Luego hay muchos otros tratamientos descritos, pero con mucha menos evidencia. El ácido alfa-lipoico dentro de esto es el que más evidencia tiene. Se usa, son 600 miligramos al día, es sistémico, se traga vía oral, se reparte en varias tomas y bueno, no va mal, se usa y está bien. También está descrito los antidepresivos y antipsicóticos, amitriptilina, paroxetina, hay una multitud de tratamientos descritos. Van bien para el dolor, pero es verdad que a veces secan la boca. Entonces pueden provocar
puede empeorar el síndrome por la serostomía. Hay descritos anticonvulsivos como la gabapentina, la benzodiazepina, el clonazepam, pero en vez de tópico sistémico, también está descrito pero con menos evidencia. Barreras físicas, por ejemplo un protector de lengua, tiene muy poca evidencia, se ha probado de todo, no parece que vaya muy bien. Otros, colinérgicos, radiación, electromagnética, ¿vale? Realmente, desde mi punto de vista, el abordaje principal es entender al paciente, hablar con el paciente, dedicarle tiempo. Hay que corregir también los factores, es decir, si tiene una serostomía, mandar medidas generales de hidratación oral, estimulación salival, una serie de pautas para que no empeore el síndrome. Si tiene irritantes locales, prótesis mal ajustada, arreglarlas para que no tenga además otros irritantes que puedan empeorar el síndrome. Pero sobre todo, la base está en el tiempo, en la escucha y en la confianza del paciente. Espero que la presentación haya servido y nos sirva para estos pacientes, para poder tratar a este tipo de pacientes, orientarlos o derivarlos. Agradecer su atención. Buenos días.